Primera de Tesalonicenses 4:16. Amén. Leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque el Señor mismo, con voz de mando, que voz de aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Dios bendiga su santa palabra. Pueden tomar asiento. El mensaje lo hemos titulado ¿Quién manipuló la voz de Dios? Si hemos titulado el mensaje ¿Quién manipuló la voz de Dios? Amén. ¿Qué es la voz de Dios? La palabra. Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Amén. Juan 1:14. Aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Entonces, ¿quién manipuló la voz de Dios? Si hemos titulado el mensaje, ¿quién manipuló la voz de Dios? Dios se comunica siempre por una voz. Amén. La Biblia fue escrita por varias voces. La Biblia tiene 40 actores, pero esos 40 actores fueron inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios, ¿sí o no? Toda, no hay una escritura. Primera de Timoteo, segunda de Timoteo 3:16. Segunda de Timoteo, segunda carta de Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda escritura es inspirada por Dios. Amén. La Biblia es Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. El hombre que escribió los primeros 5 libros fue Moisés, y ese tuvo que haber escuchado la voz de Dios, ¿sí o no? Vamos allá a Éxodo, donde Dios le habla a Moisés. Bueno, vamos a viajar en el tiempo aquí espiritualmente. Amén. Éxodo capítulo. Aquí lo teníamos, que alguien está aquí, porque aquí lo tengo marcado, por aquí no lo tengo, una grande no lo tengo marcado. Éxodo capítulo, creo que está en el capítulo 3, cuando Dios le habla a Moisés. Verso 7. Pero vamos a leer el verso capítulo 3:1. Dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetrón, su suegro, sacerdote de Media, llevó la oveja a través del desierto, llegó hasta Oreb, monte de Dios. Se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza, y miró y vio la zarza al día, al fuego. La zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión, porque causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Dijo: no te acerques, quita tu calzado de tu pie, porque el lugar que tú estás, tierra santa es. Amén. Amén. Ahí estaba el ser santo, por eso que la tierra era santa. Amén. Amén. Hermano, ahora dice: no hay iglesia santa. ¿Ves?
Es el Espíritu Santo, es el que la hace santo. No hay hombre santo, el que lo hace santo es el Espíritu Santo. Amén. Sé santo porque yo soy santo. Amén. Vemos que el que escribió los 5, creo que le llaman Pentatecos, los 5 primeros libros, Génesis, después de Génesis, Éxodo y después Levítico, Número, Deuteronomio, ¿sí o no? Los primeros 5 libros de la Biblia Dios se los dio a Moisés, ¿sí o no? Y después de Moisés vienen los profetas, el padre de la fe, Abraham, Isaac, Jacob, Jeremías, Amos, Ezequiel, ¿y más? Osea, todos los profetas, ¿sí o no? Pero todos ellos agarran de qué, de los primeros 5 libros. Ese fue el que escribió el Antiguo Testamento, Moisés. ¿Quién escribió el Nuevo Testamento? El apóstol Pablo. Y a ambos ellos escucharon la voz de Dios, ¿sí o no? Amén. Vamos a Hechos, Nuevo Testamento. Los hechos del Espíritu Santo en los apóstoles. No los hechos de los apóstoles, los hechos del Espíritu Santo en los apóstoles. Amén. Hechos 9, verso 4. Pero vamos a leer desde el verso 1 también. 9:1. Saulo, respirando aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió carta para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino, lo trajese preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz de los cielos, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Amén. O sea que el que escribió el Antiguo Testamento oye la voz de Dios, y el que escribe el Nuevo Testamento oye la voz de Dios. Por eso hemos titulado el mensaje: ¿quién manipuló la voz de Dios? ¿Quién manipuló la voz de Dios? ¿Ve? ¿Quiénes son las que manipulan las religiones? La religión que más manipula a la humanidad mundialmente es la Iglesia Católica Romana. Apocalipsis 17:5, la gran ramera, la madre de la ramera, ¿sí o no? Esa es la que más manipula, y después de ella vienen las hijas, porque tienen, ¿quiénes son hijas? Metodista, bautista, pentecostal, luz del mundo, testigos de Jehová, mormones, etcétera, etcétera. Y mucho de este mensaje también manipulan la voz de Dios. Amén. Entonces, ¿qué es la voz de? Ahora vamos con esto, ¿verdad? Porque ¿qué es la voz de Dios? La palabra. ¿Qué es la voz de Dios? Un mensaje. Un mensaje es la voz de Dios. Ahora, cuando nosotros decimos, ¿verdad?, es porque lo entendemos, lo vemos. Oír espiritualmente es entender, y ver espiritualmente es entender el mensaje que Dios está trayendo. Cuando nosotros decimos que la voz de aclamación, ¿verdad?, 1 Tesalonicenses 4:16, era un profeta. Esa es la voz de aclamación, un profeta singular. ¿Ve? Igual que la voz en Isaías 43, voz que clama en el desierto. ¿Quién era ese? Juan el Bautista. Y era el tercer Elías. ¿Sabe usted eso? El tercer Elías, porque Dios envía 5 veces el espíritu del profeta Elías sobre la tierra, lo cual lo ha enviado ya 4 veces. La quinta vez viene Moisés y Elías para Israel, Apocalipsis 11:6, ¿sí o no? Ahora, lo que sí quiero que entendamos es que la voz de Dios, oigan esto, y esto cada día Dios nos vaya ampliando más, porque cuando Dios nos da una luz es para que veamos las cosas cada día más amplias. Siempre Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios siempre usa un cuerpo. Siempre. ¿Cuál fue la voz que Dios usó allá en Génesis? Su hijo Adán, esa fue la primera voz que Dios usó. Adán.
Fue la primera voz que Dios usó. Después de Adán, ¿quién usó Dios como voz? Abel. Pero Caín mató a Abel. Hermano Raja dice, ¿quién resucitó? Sem. Caín mata a Abel, pero Sem, Eva da luz a Sem, ¿verdad? Y ese, hermano Raja dice, Sem representa la resurrección. La resurrección. Ahora, ¿verdad? Cuando nosotros decimos que la voz de aclamación fue el hermano Braja, porque está escrituralmente. Dios ha enviado 7 mensajeros. El hermano Braja fue el 7º mensajero. Fue el 4º Elías y fue Lucas 17:30, la manifestación del Hijo del Hombre. 3 ministerios. Y en el hermano Braja también, ¿verdad? Está el 4º Elías, que lo acabamos de mencionar, pero también está el ministerio de Moisés. ¿Sabía usted eso? Cuando aquella mujer profetizó y le dijo, en ti hay 2 ministerios, ¿sí o no? Y el mismo Dios le dijo al hermano Braja, así como a Moisés le fueron dadas 2 señales, a ti también se te harán dadas 2 señales, ¿sí o no? Amén. Entonces, en un hombre estuvo el ministerio de Moisés y de Elías. ¿Cómo podemos entender eso? Por revelación. ¿Sí o no? Amén. Dios ha enviado 7 mensajeros bíblicos, por eso yo siempre lo menciono. Ustedes dirán, bueno, ahí viene otra vez con los 7 mensajeros. Ya nosotros sabemos eso, pero es bíblico. Ustedes lo sabrán, pero allá afuera hay muchos hermanos que todavía no conocen, o alguien que escucha este mensaje. Porque a veces creemos que son para los de aquí, para a veces el mensaje es más para los de afuera que los que están adentro, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque Dios hace como Él quiera. Entonces, Apocalipsis 1:20 dice, el misterio de las 7 estrellas que ha visto en mi diestra son los 7 mensajeros, ¿sí o no? 7 ángeles. ¿Cuáles ángeles? Eran 7 mensajeros. La palabra ángel significa enviado. ¿Sabía usted eso? ¿Verdad que estamos acostumbrados a ver los ángeles, ¿verdad? Vestidos de blanco, con azalota, ay, ve un ángel. No, eso no. Ángel significa mensajero. Apocalipsis 1:20. El misterio de las 7 estrellas que ha visto en mi diestra son los 7 ángeles. Y los 7 candeleros que ha visto son las 7 iglesias. De ese después de Cristo. Del 53 al 170 el apóstol Pablo, Apocalipsis 2:1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Apocalipsis 2:8, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, Irineo, 170-312. Apocalipsis 2:12, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, Martín, 312 al 606. Apocalipsis 2:18, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, Colombo, 606 a 1520. Apocalipsis 3:1, escribe al ángel de la iglesia en Sardi, Martín, Lutero, 1520 a 1750. Apocalipsis 3:7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, Juan Wesley, 1750 a 1906. Apocalipsis 3:14, escribe al ángel de la iglesia la Odisea, William Mario Branham, 1906 a 1963. Sabemos que el hermano Branham nace en 1909. Sabemos que el hermano Branham partió en 1965. Amén. Pero todo mensajero viene al final de la edad, ¿sí o no? Amén. 7 ángeles ha enviado Dios en estos 2000 años para nosotros gentiles, ¿sí o no? Amén. Dios ha enviado 4 veces el espíritu del profeta Elías. Primer libro de Reyes 17, Elías Estivita, cerró los cielos por 3 años y medio. Segundo libro de Reyes 2:12 al 15, la doble porción sobre Eliseo. La tercera vez que vino en Lucas 1:17 dice que el espíritu y el poder de Elías reposó sobre Juan el Bautista. La cuarta vez que vino, Malaquías 4:5, y aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y llegue a la tierra con mal. ¿Quién fue ese? William Mario Branham, ¿sí o no? Lucas 17:30, la manifestación del Hijo del Hombre. Ezequiel 33:3, Hijo de hombre eran los profetas, amén. Hijo de hombre eran los profetas, profetiza hijo de hombre, profetiza hijo de hombre. Amén. Amén. Hoy podemos decir que todas esas escrituras ya se cumplieron. No es que se van a cumplir, ya se cumplieron. Amén. Porque el Señor leyó, porque el Señor cuando agarró el libro del profeta Isaías no leyó Isaías 7:14, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y pondrá por nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros, porque esa era una escritura pasada ya. Amén. ¿Por qué no leyó Isaías 9:6? Un niño nos ha nacido y sobre su hombro admirable, Padre fuerte, Dios eterno. También era una escritura pasada, ¿sí o no?
Él leyó Isaías 61. Cuando agarró el libro, él dijo, el Espíritu de Jehová está sobre mí. Amén. Esa era la escritura presente. Amén. Ahora, cuando la voz, y oigan esto, yo diría como Job, yo quisiera que esto se escribiera en un libro con tinta de hierro, que no se fuera borrada. ¿Por qué? Porque cuando nosotros decimos, ¿verdad?, que la voz de aclamación, ya Dios se la llevó con un profeta, un cuerpo singular, esa era la voz de aclamación. Nace la voz de aclamación, el cuerpo donde Dios iba a morar, nace en 1909. La voz de aclamación se fue en 1965. Amén. Se fue la voz de aclamación. Ahora, oigan esto. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios nunca, oigan esto, nunca la voz de Dios ha estado en un cuerpo muerto. Cuando Dios se lleva al hermano Braja, él busca un cuerpo vivo. Desde Génesis hasta Apocalipsis, nunca Dios ha estado en un cuerpo muerto. Siempre pasa un cuerpo vivo aquí en la tierra. Amén. Se fue Abraham, ¿quién quedó? Isaac. A Caín mata a Abel, ¿quién quedó esa voz? ¿Sí o no? Se fue Elías. ¿A dónde quedó la voz de? La voz de, porque ya era la voz de arcángel, figuras y sombras, ya Hebreo 10:1. Se fue Elías, quedó Eliseo, ¿sí o no? Se fue Moisés, quedó ¿a dónde? En Josué. Pero Dios nunca. Por eso que tenemos base para decir que la voz de aclamación llegó hasta 1965. Amén. Tenemos base. Dios nos viene ampliando esto. Amén. Porque Dios nunca, Dios, después que Dios se levanta un hombre, ese mensaje no queda en ese hombre, ese mensaje pasa a otro cuerpo. Y este cuerpo, Pablo dice que este es un cuerpo místico. Después de las 7 edades no hay más edades. No hay más edades, 7 edades, 7 ángeles, 7 sellos, 7 trompetas, 7 truenos, 7 plagas, 7 lámparas, 7 iglesias, 7 ojos, 7 montes, 7 reyes, 7 es consumación. Amén. 7 es consumación. Después que el hermano Braja se va, ya no es voz de aclamación, ya es voz de arcángel. Ya es Cristo. Porque la voz de aclamación es Apocalipsis 10:1 al 7. Ese era Cristo en un profeta, en un cuerpo singular, Después de 1965 pasa a un cuerpo místico, cuerpo plural. ¿Por qué? Porque ya no es William Mario Braja, ya es la novia, ya es la esposa del Cordero. Ya cuando Isaac ¿quién fue? Eliasí. ¿Quién fue? El hermano Braja. Eliasí era el hermano Braja. Rebeca era la novia. Amén. Génesis 24. Y Eliasí sale a buscar a la novia. ¿Quién era ese, el hermano Braja? ¿Con qué la salió a buscar? Con el mensaje. Amén. San Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y me sigue. Ser un profeta buscando una novia para Isaac. Amén. Buscando una novia para Isaac. La buscó, le llevó los regalos, trajo el mensaje. 1180 sermones o 1200 sermones. El mensaje lo tenemos en tabla, lo tenemos en chino, lo tenemos en pendrive, ¿sí o no? Lo tenemos en letra. Ese es la voz de aclamación, el mensaje para una novia, ¿sí o no? ¿Ve? Le dio 7 vueltas al mundo ese mensaje. 7 vueltas al mundo, consumación, ¿sí o no? Se la da a la novia. Eliasí se lleva a Rebeca. Hermano, ahora dice amor a primera vista. Cuando Rebeca ve a Isaac, ya Rebeca lo conocía. ¿Por qué lo conocía Rebeca?
porque Eliasí le había entregado el mensaje. Amén. Y ya cuando usted lee el mensaje, usted y yo sabemos quién es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Se lo entregó. Ya no es, cuando Eliasí le entrega a Rebeca a Isaac, ya no es novia, ya es la esposa del Cordero. Ya no es novia. Esto también ofende y escandaliza. ¿Por qué? Porque la que tiene intimidad con el esposo es la esposa. ¿Sí o no? Y vamos a leerlo porque eso lo dice Juan. El tercer Elías dijo eso. ¿A dónde lo dice? San Juan. Vamos a leerlo de aquí porque con esta me equivoco más. San Juan capítulo 3, verso 27. Amén. Oiga lo que dice Juan 3:27. Respondiendo Juan dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo. ¿Pasó esto con el cuarto Elías? Pasó con el cuarto Elías. Porque el hermano Braja duró 2 años de retirado del ministerio porque le decían que él era el Cristo. Ya no le decían William Braja, le decían Cristo. Y el hermano Braja dice: tuve que retirarme del ministerio. Lo que más me duele es que no fueron los de afuera, fueron los mismos de adentro. ¿Sí o no? La voz de aclamación. Oigan esto. Verso 29. El que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo que está a su lado, él le oye y se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Es necesario, porque que la voz de aclamación, que era de hermano Braja, mengue. Y eso en mucho del mensaje hablan más del hermano Braja que del Señor Jesucristo. Y el hermano Braja dijo, y el hermano Braja dijo, y el hermano Braja dijo, y el hermano, así, pero ¿a dónde está Isaac? ¿Cuándo es el día que Isaac se va a encontrar con Rebeca? ¿Cuándo es el día que Isaac se va a casar con Rebeca? ¿Ah? Por eso que en 1965 ya no es voz de aclamación, ya es voz de arcángel. Ya el cuerpo donde estaba la voz de aclamación, Dios se lo lleva. Dios se lo lleva. Por eso el mismo hermano Braja decía: todo lo que Dios fue lo derramó en Cristo, y todo lo que Cristo fue lo derramó en su novia. ¿Sí o no? Por eso el hermano Braja dice: la gente cree lo que Dios hizo. El diablo hace que uno crea el pasado. El diablo hace que uno crea el presente. Pero el diablo no quiere que, el diablo hace que uno vea el futuro y el pasado. Esto no le conviene al diablo, pero el diablo no quiere que usted vea el presente. Ahí es donde Dios se está moviendo, en el presente. Por eso el hermano Braja dice, página 135, de Orden, Conducta, volumen 1. Él dice, el hermano Braja dice, hablando de la ciencia, él dice: si Dios tardara 100 años más, la generación que vendría tendría más luz. Amén. Dice: mi papá visitaba a mi mamá en una camioneta modelo T. Si seguimos así, nos vamos a visitar en Propulsion. O sea, nos vamos a visitar la luna. Ya ahorita el ser humano se visita la luna. Ahí tenemos a China, a Rusia, a Japón, ¿qué más? Estados Unidos, otros países. ¿A dónde están? En la luna, se están visitando en la luna. Pero el hermano Braja dice ahí en esa página, dice: vaya un hombre, vaya un ministro, un pastor, un apóstol, un profeta, un evangelista. Vaya y pregúntele, y dice: vamos a ver qué dijo Molloy, vamos a ver qué dijo Wade. Hermano Braja dice: a mí no me importa lo que ellos hicieron en su tiempo, a mí me importa lo que Dios está haciendo hoy. Amén. Amén. Y se mira al hermano Braja, y el hermano Braja, y hay fotos del hermano Braja, ya Dios, ya ni así se fue, ya queda en la escena es Isaac y Rebeca. Amén. Amén. Apocalipsis 22:17, el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que quiera beba gratuitamente del agua de la vida. Hoy es el espíritu y la esposa. Amén. Ya dejo de ese novio. Eso es otra cosa que ofende, que no, que eso no, ya somos la esposa del Cordero. Amén. Las bodas son aquí, dijo el hermano Braja, en el mensaje las bodas del Cordero, dice el hermano Braja.
Las bodas son aquí en la tierra. Amén. La voz de aclamación era Apocalipsis 10:1-7. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Todos los misterios fueron revelados. Amén. La voz de arcángel, Apocalipsis 10:8-11. Amén. Y oí una voz y me dio el librito. ¿Cuál librito? Que se comience. ¿Qué libro nos estamos comiendo? El mismo libro que se comió William Marriott. Amén. Amén. Pero esta vez nos está dando, no nos está dando ni así el mensaje, nos está dando directamente el esposo, que es Isaac. Amén. Amén. Pero es increíble o es inaceptable que digamos que estamos en la voz de arcángel. Es inaceptable. Y vuelvo y repito, desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios nunca se mueve. Después que Dios levanta un hombre más, nunca Dios se vuelve a manifestar en ese hombre. No lo hay porque partió Elías, quedó Eliseo. Se fue Eliseo, quedó Juan el Bautista. Se fue Juan el Bautista, quedó el hermano Abraham. Se fue el hermano Abraham, Dios aparece en Israel otra vez. ¿Sí o no? Velado en dos profetas. En dos profetas. Amén. Siempre Dios se ha, por eso Pablo dice en Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Amén. Es el mismo Dios. No es otro Dios, es el mismo Dios, pero es aceptable que digamos que la voz de aclamación llegó hasta 1965. Ya después que de así se va y le entrega a Isaac, a Rebeca, es inaceptable que digamos que estamos en la voz de arcángel. Es inaceptable que digamos que estamos en Apocalipsis 19:7. Gocemos y alegremos, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha aparejado. Amén. Amén. ¿Sí o no? Amén. Nunca Dios se ha movido en un cuerpo muerto. Siempre se fue Elías, quedó Eliseo. Se fue Eliseo, quedó Juan el Bautista. Se fue el Bautista, quedó el hermano Abraham. Se va el hermano Abraham, ¿a dónde queda? En la novia. Amén. Amén. La novia es figura de Eliseo. La novia es figura de Josué. El hermano Abraham era figura de Moisés. ¿Sí o no? Isaías 45:22, y sin mirar a mí todos los términos de la tierra y se salvo. Porque no hay otro Dios, mirar a mí. Pero nos quedamos mirando al mensajero. Eso le pasó a Israel. Los escribas, los fariseos, los saduceos, San Juan 5:46-47. ¿Qué le dijeron ellos? Nosotros creemos a Moisés. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo? Si creyeran a Moisés, me creyeran a mí, porque Moisés escribió de mí. Amén. Amén. Se repite el mensaje aquí, nosotros creemos al hermano Abraham. Nosotros creemos al hermano Abraham. Nosotros creemos al hermano Abraham. ¿Y qué dice el hermano Abraham? Si creyeran a mí, creyeran lo que Dios está trayendo a la escena. Amén. Porque yo hablé de eso. Amén. Amén. Él habló de la voz de arcángel. Hermano Abraham, en el resumen de las edades, dice, una vez más el mundo irá directamente de la boca de Dios. Amén. ¿A través de quién? De la novia. ¿Sí o no? Amén. Pero es inaceptable que Dios use el ministerio quíntuple. Por eso yo cada día me doy más de cuenta por qué el diablo odia tanto el ministerio quíntuple. Porque el diablo quiere mantenernos mirando a la voz de aclamación, al mensajero. Y eso es idolatría, porque el mismo hermano Abraham dice, todo lo que usted ponga primero que a Dios es idolatría. Amén. Amén. Criticamos a la iglesia católica porque adora imágenes, estatuas. Pero hermano Abraham dice, si usted ama más a su esposo que a Dios, ese es su ídolo. Si usted ama más a su hijo que a Dios, ese es su ídolo. Si usted ama más a su casa, a su vehículo, a su dinero, más que a Dios, ese es su ídolo. Usted es idólatra. ¿Sí o no? Y el mundo hoy, los mensajes se quedaron mirando al hermano Abraham. Están los brahamistas que se bautizan en el nombre de William Marriott Branham. ¿Sí o no? Se quedaron mirando, y por eso que el diablo dice, no, ya el ministerio quíntuple no es el diablo, porque no nada en contra de ningún hermano. ¿Ves? Pero ante cualquier hombre, Romanos capítulo 3, verso 4 dice, hágase toda palabra de Dios verdadera y la del hombre falsa. Amén. Ante cualquier hombre sea Dios verá.
No importa que sea quien sea, si es el hijo de hermano Braja, si es el sobrino, si es el yerno, si es el tío, si es el... No importa, eso no importa, es la palabra. Amén. La novia se quedará con la palabra. Amén. Lucas 4:4, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Amén. La novia es la palabra y ella ama la palabra. Amén. Sí predicó Dios a través del hermano Braja, un abismo llamando otro abismo. Se fueron los apóstoles. ¿Quién quedó en la escena? Los 7 mensajeros. Pablo, Irineo, Martín, Colombo, Lutero, Güey y el hermano Braja. Se van los 7 mensajeros. ¿Dónde queda Dios hoy? En una novia, en un cuerpo místico, cuerpo misterio. Este cuerpo misterio empieza en 1965, cuando Dios se lleva la voz de aclamación que era del hermano Braja. Amén. Porque desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios nunca se mueve en un cuerpo muerto. Dios deja las escrituras, ¿sí o no? Moisés escribió el Antiguo Testamento, Pablo el Nuevo Testamento. ¿Y qué trajo Dios para este tiempo? Dios no trajo un reformador, Dios trajo un restaurador. Amén. Mateo 17:11, a la verdad el día vendrá primero y restaurará todas las cosas. Amén. Amén. Todos los misterios fueron revelados. No hay misterio que no haya sido revelado. Pero es inaceptable que digamos que estamos en la voz de Alcán. Y Dios, vuelvo y repito, Dios nunca se ha movido en un cuerpo muerto. Dios se mueve en un cuerpo vivo aquí en la tierra. Amén. Amén. Por eso el hermano Braja dice en Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no cambia, Dios sigue siendo Dios. Amén. ¿Sí o no? Dios sigue siendo Dios. Amén. 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 Si usted está viendo la voz del arcángel, de la gloria a Dios. Amén. ¿Por qué? Porque esto es de parte de Dios. Amén. ¿Ve? Ya Dios no está usando de manobrar. Ya Dios no, Él tuvo su tiempo. Y con esto no le estamos quitando el mérito al hermano Braja, porque el diablo es así, dice, ve, ya no creen en el mensaje de William Braja. Ya el diablo le mete eso en la batalla, jamás pelea ligeramente. Y ve, ya están creyendo y que otro mensaje. ¿Cuál otro mensaje? El mismo Cristo. No hay otro mensaje. Cristo era un profeta, ahora es Cristo en la novia. Amén. Amén. ¿Sí o no? Amén. Ahora es Cristo escribiéndole a su amada en el corazón. Segunda de Corintios 3:2 dice que somos cartas leídas, no con tinta, ni en sangre, ni en piedra, sino en el corazón. Dios está escribiendo la palabra en la novia, en la esposa, porque ya somos la esposa. Dios está escribiendo a su amada, le está escribiendo la palabra, porque ella es del mismo material. No es otro material, es el mismo material. Génesis 2:21, 2:22, Dios, en el primer Adán, Dios raga la costilla. ¿Y qué le sacó de ahí? Su amada, ¿sí o no? Adán cuando despertó, Adán no dijo esto, él dijo esto. Esto es carne de mi carne, hueso de mi hueso, y será llamada Isha, que significa varón. En Génesis 5:2 ambos se llamaban Adán, Adán masculino y Adán femenino, ¿sí o no? San Juan 19:33, Dios hace caer un sello profundo sobre el primer Adán, sobre el segundo Adán, sobre el segundo Adán. Dios hace caer un sello profundo. San Juan 19:34 dice el soldado, sabemos que Dios raga la costilla, amén. ¿Qué sale de ahí? Agua y sangre. ¿Quién sale de ahí? La novia, amén. Y el hermano Braja tenía que llamar a la novia porque él era el mensajero, amén. Por eso el hermano Braja, es más, el hermano Braja no la llamaba novia, la llamaba la iglesia. Y el mismo Dios le dijo, ya no la llames más iglesia, llámala novia. ¿Por qué? Porque él era el mensajero para la novia. Ya hoy, después de 1965, ya es la esposa del Cordero. Amén. Es Dios con su amada. ¿Sí o no? Es Dios, es Isaac y Rebeca en la escena. Amén. ¿Ve? Pero se quedaron mirándole así. No es él así porque le hacía el que me dio el regalo, le hacía el que trajo el mensaje, le así no. Si usted está viendo que este mensaje lo trajo el hermano Braja, está bien equivocado. Este mensaje vino del cielo. El instrumento, el santo que Dios usó se llamó William Mario
Braja. Ya él mengua en 1965. Amén. ¿Para qué? Para que Cristo crezca en una novia. Amén. Amén. No con otro mensaje, es el mismo mensaje. Amén. Amén. Es otro mensaje. Ah, que están trayendo otro mensaje. No, es la misma voz. Amén. Es la misma voz. Pero ya es la voz, es la esposa del Cordero. Amén. Ya el hermano Braja tenía que llamar a la novia. ¿Ves? Porque él era el mensajero. Pero ya cuando el hermano Braja Saba ya no es novia, ya es esposa. Amén. Ya es la esposa del Cordero. Pero esto tiene que definirse por discernimiento espiritual. Amén. Discernimiento espiritual. Ahora, vamos a ver quién manipuló la voz de Dios, porque vuelvo y repito, el Antiguo Testamento Moisés, el Nuevo Testamento Pablo, de 27 cartas del Nuevo Testamento Pablo escribió 14 cartas, ¿sí o no? O sea que el mérito se le da al Nuevo Testamento fue el apóstol Pablo. Moisés escuchó la voz de Dios, ¿sí o no? Pablo escuchó la voz, Saulo, se llamaba Saulo, después que pasa a ser bueno, Dios le dice, Pablo, porque era Pablo, Saulo era malo, igual que nosotros, todos nosotros éramos malos. No, hermano, todos éramos malos. No, que yo era, no, qué bueno va a ser, que no era bueno nada, usted es malo. No, yo sí era bueno, mala, porque la Biblia dice que el único bueno es Dios. Unos más malos que otros, pero éramos malos. Y todavía hay maldad en algunos de nosotros, tiene que Dios quitarnos, ¿sí o no? Usted no es bueno nada, ni yo tampoco. El bueno aquí es Dios, el único bueno es Dios. Amén, es la gracia, gracia de favor y merecido, ¿sí o no? Entonces vamos a ver qué es manipulación. ¿Qué significa la palabra manipulación? Dice influir, dirigir o controlar a una persona, un grupo o una situación de manera astuta, engañosa, maliciosa. El objetivo es sacar provecho o lograr que alguien actúe determinada forma sin que lo note. ¿Quién es la más manipuladora? La religión más manipuladora es la Iglesia Católica Romana. Ella tiene influencia mundialmente. 1.480 millones de seguidores tiene la Iglesia Católica. Así que si es por miembro, nosotros estamos perdidos. ¿Sabe usted eso? Un grupito chiquitico, mundo. A mí estamos cumpliendo la escritura porque el Señor dice en Mateo 18:20, dice, donde hayan 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Amén. ¿Sí o no? 2 o 3 que tengan revelación. ¿Sí o no? Amén. Ahí está el Señor. Lucas 12:32, él dice, no tamáis manada pequeña. Si es por dinero, ¿quién está de número 1 en el cielo? Si es por dinero. Los papas, ¿quién tiene más cobre que el papa? No, Ailomos tiene más que, no, Ailomos es pobre delante del papa. Los Illuminati, los árabes, los Mahates, yo no sé quién más, no, el hombre más rico aquí en la tierra ahorita se llama León XIV, es el hombre más rico aquí en la tierra. Solo sabe la novia, ¿sí o no? Amén. La mejor economía del mundo, ¿quién es? Rusia, China, no, la mejor economía del mundo es Roma, Vaticano, la Iglesia Católica es la mejor economía del mundo. Después de la Iglesia Católica, la mejor economía mundialmente es, segunda economía mundialmente es Israel, ¿sabe usted eso? Y eso es bíblico, el hermano Baja dice, Esaú tenía dinero, mucho dinero, y Jacob también, pero el que tenía más era Esaú. Hermano Baja dice, Esaú representa a la Iglesia Católica, Jacob representa a Israel. Las 2 naciones más pequeñas del mundo, porque Roma es una nación dentro de otra nación. Roma es una nación dentro de otra. Italia se llama la nación donde está el Vaticano. Es una nación dentro de otra nación. Es pequeñito. Bueno, debe ser como un estado, porque hay hoteles, hay estadios, y hay estadios de básquet, de fútbol. Imagínense. Debe ser como me imagino, ¿no? No es tan pequeño porque tienen que caminarlo, pasearlo en vehículos para poderlo conocer. Las naciones más pequeñas del mundo controlan la economía
mundial. El White Tree que controla el dólar no es controlado por los estadounidenses. El White Tree es controlado por los judíos. ¿Sabe usted eso? Las empresas más grandes de Estados Unidos son controladas y son de los judíos. ¿Sabe usted eso? Y hay una etnia allá, hay varias etnias en Israel. Hermano, dice la mayoría de los judíos son negros, por ahí la etnia rica está cruzado judío con ruso y son blanquitos. Según un estudio, ¿verdad? Cuando los israelitas negros empezaron a regresar, empezaron a poner la inyección, una inyección para que no se produciera, para esterilizarlo, para que no se produjera la raza negra de Israel, sino los blanquitos. Así que Israel es ¿qué? Racista también, ¿sabe usted eso? Israel, lo que es Estados Unidos, Israel y el Vaticano se han vuelto guaridas de demonios. ¡Cuidado, hermano! Diga nada en contra de Israel. De que Génesis 12:3 dice: bendito lo que te bendice y maldito lo que te maldice. Benditos son los 144,000 de Apocalipsis 4. Amén. Pero Israel es hoy una de las naciones más aberrantes en el mundo. Hoy Israel, por eso pues le amo. Cuando el profeta Amos, ¿qué le dijeron allá a los sacerdotes? No digas nada en contra de Israel. Y Dios le había mandado a decir a Amos que profetizara juicio sobre Israel. Amén. Amén. Son los religiosos que dicen: cuidado, hermano, no diga nada. No, Israel es gente mala. Ve si no hay gente mala que crucificaron al Dios de la gloria. ¿Sí o no? Amén. El hombre más santo del mundo fue crucificado en la ciudad más religiosa del mundo, en la ciudad más santa del mundo. Jerusalén, Israel. ¿Sí o no? Israel está ahorita Corea, Antaria, Virán. Están los escribas, los fariseos, los saduceos. ¿Ve? Dios bendiga a los 144,000. Ese es el pueblo de Dios. Amén. Pero Israel es gente maligna. Israel se ha vuelto genocidio. Israel bombardeó a Gaza. Había niños, mujeres, de todo. Y cuando Dios nos da revelación, debemos de saber por qué estamos orando. Ah, usted no está diciendo que no oremos más. Pues no, yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que oremos por los 144,000. Ese es el pueblo de Dios. Amén. Así como allá hay reprobo, aquí también. No todo el que dice ser novia, aquí es novia. Aquí hay reprobo dentro del mensaje, allá hay reprobo también. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Amén. Entonces, el poder, perdón, ¿quién manipuló la voz de Dios? ¿Quién manipula la voz de Dios? La primera manipuladora de la voz de Dios es la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica inventó el purgatorio, inventó las misas, inventó primera comunión, inventó, ¿qué más? Los que fueron católicos aquí no les dé pena, que es por la gracia de Dios que Dios los sacó de ahí. A usted que le va a dar un rosario, a veces, ¿verdad? A veces nosotros como cristianos nos fastidiamos de orar. Oramos un ratico: Padre nuestro que estás en el cielo. Amén. Nos paramos. Y cuando era católico, el cura tenía una cadena aquí, ¿ve? como con 3,000 bolitas. Dios te salve María, una bolita, llena eres de gracia, Dios. Entre nosotras las mujeres, bendita tú eres, bendito el vientre. Todo el día y duraba 3 y 4 horas ahí, hediondo a ron y a aguardiente y a cigarro. ¿Ves? Es la gracia de Dios, ¿sí o no? La gracia de Dios, hermano. Y aquí están fastidiados. Ay, Dios mío, terminaba rápido para irme. ¿Ah? Y allá que era una mentira, duraban hasta las 2, hasta las 3 de la tarde pasando las bolitas esas. Dios te ruegue, amén. Dios te salve María, amén. Dios te salve María, amén. Llena eres de gracia. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre. Dios te vuelva a salvar María. Así estaban todo el día. ¿Ah? Si Dios salva a María, ¿qué nos va a salvar a nosotros? ¿Sabe usted que el espíritu de la Iglesia Católica se ha infiltrado en el mensaje? Porque ha manipulado la voz de Dios. ¿Quién ha manipulado la Iglesia Católica? ¿Quién más? Las denominaciones. Han manipulado la voz de Dios, porque la voz de Dios dice que Dios es uno solo, ¿sí o no? Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová, uno es. Amén. Efesios 4:5, un Señor, una fe, un bautismo. Primera de Timoteo 3:16, indiscutiblemente. Grande es el misterio de la Trinidad. ¿Ah? De la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, predicado a los gentiles, recibido arriba en gloria. Es un solo Dios. Amén. Pero la religión ha manipulado la voz de Dios porque dice: no, son 3 dioses.
Primera de Timoteo 2 dice, no permito a la mujer ni enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Amén. Dios no permite a ninguna mujer ser sacerdota. La palabra exacta es sacerdota. No hubo una mujer de Génesis hasta Apocalipsis que fuera sacerdota. ¿Sí o no? Más bien Dios dice, no permito a la mujer. Vamos más profundo. Dios no permite ninguna iglesia dar interpretación privada a su palabra. Amén. Dios es su propio intérprete. Segunda de Pedro 1:19. Tenemos la palabra más segura. La palabra más profética de todos los tiempos. Amén. Hasta que el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Amén. Verso 20 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Toda escritura es inspirada por Dios. Dios es su propio intérprete. Dios es su propio intérprete cuando la palabra se cumple. Amén. Dios dijo en Isaías 7:14, una virgen concebirá y una virgen concibió. Dios dijo que iba a enviar el cuarto día y Dios lo envió. Dios dijo que iba a enviar la manifestación del Hijo del Hombre y Dios lo envió. Amén. Dios dijo que iba a enviar 7 mensajeros y Dios los envió. Dios dice que tiene una novia para este tiempo, una esposa, y Dios tiene una esposa para este tiempo. Amén. Dios es su propio intérprete cuando la palabra se cumple. Amén. ¿Quién fue el restaurador? William Mario Branham. Amén. Dios interpreta su palabra. Dios se mueve en cuerpos vivos. Se partió cuando el hermano Branham dice, cuando buscaron a Dios, lo buscaron en Jesús allá. ¿Ven? Pero ya no estaban en Jesús. ¿Dónde estaba? En Pablo. Cuando lo buscaron en Pablo, estaba en Irineo. Cuando lo buscaron en Irineo, estaba en Martín. Cuando lo buscaron en Martín, estaba en Colombo. Cuando lo buscaron en Colombo, estaba en Lutero. Cuando lo buscaron en Lutero, estaba en Wesley. Cuando lo buscaron en Wesley, estaba en William Branham. Cuando lo buscan hoy en William Branham, está él, su esposa, en su novia hoy. Amén. Es la voz de arcángel hoy. Es Cristo en un pueblo místico. Amén. Mundialmente. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque es Dios. Si vemos en todo, Dios nunca se ha movido en un cuerpo muerto. Se fue Pablo, Dios usó a Irineo. Se fue Irineo, Dios usó a Martín. Se fue Martín, Dios usó a Colombo. Cuerpos vivos, ¿sí o no? Aún cuando el hermano Baja no había, Dios usó allá en la calle en Susa, 1906. A William Simon, un hombre de color y de paso tuerto. Hasta que apareció el mensajero, ¿sí o no? Pero Dios siempre se ha movido en cuerpos vivos, no en cuerpos muertos. Ya después que Dios se llevó un hombre, entra el mismo Dios, pero en cuerpos vivos. Amén. ¿Sí o no? Hermano, no hay escritura. Hermano, ¿de dónde sacan ustedes que la voz de arcángel termina en que la voz de aclamación termina en 1965? Porque Dios se llevó a su mensajero. Amén. No hay un versículo en la Biblia que diga que Dios, ¿verdad? Después que partió, que esté en un cuerpo. Dios deja la escritura. Vuelvo y repito, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, Moisés. El Nuevo Testamento, Pablo. Y la restauración, William Mario Branham. Pero era Cristo en cada uno de ellos. Amén. Era Cristo en cada uno de ellos. ¿Cómo creemos que la voz de arcángel es un mensaje? Es el mismo mensaje, pero ya no es un hombre, ya es un cuerpo místico. Efesios 4:11 y 12 dice, el mismo Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, para la edificación de los santos, para la perfección de los santos, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. ¿Quién es ese cuerpo de Cristo? La novia. Cada uno de los mensajeros traía esa voz, ¿sí o no? Cada uno de los mensajeros traía esa voz. Se iba uno y la voz pasaba a otro. Se iba uno y la voz pasaba a otro. Se va el 7º mensajero, se va la voz de aclamación, se va el 4º día, se va la manifestación, el cuerpo de la manifestación del Hijo del Hombre. ¿Dónde queda Cristo hoy? En la esposa. Amén. Pero es inaceptable, le estamos quitando mérito al hermano Braja. No le estamos quitando mérito. ¿Ves? Porque Dios lo usó, fue el vaso que Dios usó a su debido tiempo.
Ya hoy es un cuerpo místico, hoy es mundial. Por eso el hermano Braja dice, la resurrección es mundial. Amén. Porque hoy está la resurrección dentro de nosotros. San Juan 11:25, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección. Amén. Amén. Él es la resurrección. ¿Está la resurrección o no está la resurrección en usted? Amén. ¿Sí o no? Aún de los que duermen ellos están esperando la resurrección. Ellos tienen la resurrección porque ellos murieron por la aclamación, pero ellos tienen la resurrección. Dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, ¿qué va a pasar con nosotros? Este cuerpo tiene que ser transformado. Amén. 1 Corintios 15:50, Pablo dice, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Amén. ¿Por qué? Porque esto viene del pecado. La carne viene del pecado. Tiene que haber una transformación. Amén. Ahora, con esto que estamos diciendo, no nos estamos adelantando, ni no estamos diciendo, ojo con esto, no estamos diciendo que ya los muertos fueron levantados. No estamos diciendo que nuestros cuerpos han sido transformados. No estamos diciendo que ya se dio el hundimiento en California. No estamos diciendo que ya está la apertura. Nada de eso estamos diciendo. Estamos diciendo que después de que el hermano Braja se va, entra la voz de Alcaje en una novia. Amén. No en su plenitud. Se está desarrollando. Amén. Nos va a pasar como aquello, ¿verdad? Cuando el Mesías venga, y quiera. Y el Mesías estaba ahí. ¿Ah? Nos va a pasar como los religiosos. ¿Qué dicen los religiosos? Prepárate, hermano. Prepárate, hermana. Cristo viene pronto. Y el Señor está aquí. Se dejó fotografiar. ¿Sí o no? Anda Daniel 12:4. Anda Daniel y cierra el libro hasta el tiempo del fin. Y la ciencia se aumentará. Es la fotografía número 8. El Señor en Lucas 2:21 se incircuncidó al octavo día. Lucas 24, el Señor resucitó al octavo día. El Señor abrió el séptimo sello en Apocalipsis 8, octavo. Pentecostés, octavo día, 7 por 7, 49. El número 50 era octavo. ¿Qué es el octavo? Eternidad. El octavo es eternidad. ¿Y qué es la voz de aclamación? Eternidad. Estamos en el eterno. San Juan 5:24, de cierto digo que el que oye, el que cree mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. No es que va a tener, tiene vida eterna. Amén. Ha pasado de muerte a vida, porque Él es la resurrección. ¿Sí o no? Ya Él nos resucitó, ¿sabía usted eso? Usted y yo andábamos muertos en delitos y pecados, Efesios 2:1, ¿sí o no? Ya Dios nos resucitó. Romanos 8:11 dice, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús mora en vosotros. Amén. El hermano Braja dice en Éxodo 13:21, era Dios sobre nosotros. Amén. Mateo 1:23, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y pondrá por nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Allá era Dios sobre nosotros, Dios con nosotros, pero ahora es Dios en nosotros. San Juan 14:20, en aquel día. ¿Cuál es el día? Hoy es el día. En aquel día conoceré que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Amén. Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Amén. Ya no vive usted. ¿Y quién es Él? Él es la resurrección. Amén. Si la resurrección está en mí, Dios vivificará vuestro cuerpo. Amén. Amén. Por eso Pablo, ya no vivo yo, y creo que está en Romanos 14:7, sea que vivamos, sea que muramos, del Señor somos, ¿sí o no? Romanos 14:7. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o sea que muramos del Señor, somos. Amén. Amén. ¿Ve? Dios nunca, oigan esto, Dios nunca ha habitado en cuerpos muertos. Dios siempre ha habitado en cuerpos vivos. Nunca, desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios nunca ha habitado. Dios se llevó
A Elías no volvió a aparecer Elías, no. Eliseo, Dios se llevó a Eliseo, que apareció Juan el Bautista. Dios se llevó a Juan el Bautista, que apareció con el espíritu de Elías, William Mario Branham, ¿sí o no? Ahora más que nunca debemos entender que los que van a aparecer allá en Israel ya deben estar allá, son dos hombres ungidos. Yo antes pensaba que era Moisés y Elías que iban a aparecer físicamente, pero el hermano Braja dice, esos dos ungidos. Si de este lado, aquí entre el cuarto Elías, hubo un ungido y tuvo el espíritu de Moisés y el espíritu de Elías, que fue el hermano Braja, ya que la van a ser dos hombres. De repente son adolescentes o de repente ya son adultos, pero van a ser dos hombres ungidos con el espíritu de Moisés y el espíritu de Elías. Amén. También Dios me reveló eso. Yo antes pensaba que era que Moisés y Elías iban a venir vestidos así antiguamente. No, así no va a ser. La mente de nosotros es algo, ¿verdad? Es como cuando la Biblia dice, y hacen llover fuego del cielo. Y uno se imagina que Dios va a lanzar candela del cielo. Que para Dios nada de eso es difícil, pero leyendo un mensaje del hermano Braja, creo que está en unión invisible de Cristo y la novia. El hermano Braja dice, ¿saben ustedes que ya ese fuego fue descendido? Y yo me quedé así, yo digo, Dios mío, hermano Braja dice aquí que ya ese fuego fue descendido. Y leyendo más, dice el hermano Braja, ese fuego fue la bomba Hiroshima y Nagasaki, que Estados Unidos lanzó a Japón. ¿Ve? Uno se imagina, ¿verdad? Ya han pasado muchas escrituras y uno se imagina, la mente es algo tremendo. ¿Ve? Pero ya el hermano Braja dice que, ¿por qué las naciones le tenían miedo a Estados Unidos? Todas las naciones del mundo. Porque le había lanzado la bomba Hiroshima y Nagasaki a Japón. Pero ahora Rusia tiene una bomba que ni esa, la Hiroshima y Nagasaki ni cerquita le llegan a las que tiene Rusia. ¿Sabe usted eso? Ni cerquita, y Estados Unidos lo sabe. Y Dios trajo un profeta y dijo, Rusia le lleva 5 años de ventaja a Estados Unidos. 5 años de ventaja en armamento, imagínense. ¿Usted sabe lo que son 5 años de ventaja en armamento? No es un día, no son 2 días, son 5 años. Y si Dios lo dijo a través del hermano Braja, es porque así dice el Señor. Amén. Entonces, es Dios en simplicidad, Dios en humildad. Después que el hermano Braja se va, entra la voz de Arcángel. Ya no es William Mario Braja, ya es Jesucristo. En un cuerpo místico. Ya hoy nos cuesta, por eso que el diablo nos quiere poner play. Aquí llegó ese espíritu en un hermanito. Me visitó con ese amor, hermano. Dios te bendiga, hermano Merve, amén, hermano, tal, hermano. Y yo prediqué así como estoy predicando de aquí. Cuando salí me dijo el hermano, venga acá, ¿usted no cree que ya el ministerio quíntuple, ya eso ya? No, hermano, Efesios 4:11 le dije. Efesios 4:11. Eso está vigente. Su Cristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Hermano, yo le voy a decir una cosa, hermanito. ¿Por qué usted mejor no descansa y pone ahí los domingos? ¿Qué día hace este culto aquí? Los miércoles, los viernes y los domingos. Ponga playa, hermano. Ponga playa. No, dije, yo tengo un espíritu ya, hermanito. No, hermano, le dije, mientras que Dios me dé estos buenos pulmones y esta bocota grandota que Dios me ha dado para hablar su palabra, yo ya sigo hablando. Ah, no ponga la voz Usted no ha escuchado al hermano José Braja, que él dice que el que no oye este mensaje no es apto para el rapto. Y el hermano puede decir porque se respeta, es el hijo del hermano Braja, pero primero que él está la palabra, y la palabra es Jesucristo. Es un espíritu. No vaya a creer que aquí somos un grupo y aquí llegó que era esa iglesia grande. Y llegan con mucho amor. Pero después que le diga así, puso la cara más arrugada con una parcha. Son espíritus. Amamos a nuestros hermanos, pero aborrecemos los espíritus. ¿Sí o no? Por eso Pablo dice, la lucha de usted no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, huestes espirituales. ¿Sí o no? Después que el hermano Braja se va, ¿dónde se mueve Dios? En un cuerpo. Cuerpos vivos, ¿sí o no? No cuerpos muertos. Oigan esto, vuelvo y repito, Dios nunca, después que Dios levanta un hombre, jamás vuelve otra vez Dios a traerlo a la escena, a volver a... No hay un hombre en la Biblia, el único que se ha levantado de la tumba es nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Sí o no? Amén. El único. ¿Ve? Y él duró de 30 a 40 días aquí en la tierra. ¿Sí o no? Pero siempre Dios ha levantado a los profetas y no los vuelve a traer a la escena. Siempre usa otro, ¿sí o no? Siempre usa otra voz aquí en la tierra. Cuerpos vivos.
Ahora ya no es un cuerpo, la voz de arcángel no es un cuerpo singular. Aún en los ministerios es un cuerpo plural. Apóstol, profeta, evangelista, pastores y maestros. ¿Para qué? ¿Qué está haciendo el ministerio quinto? Pablo dice, para perfección de ¿qué? De los santos. Amén. ¿Quiénes son los santos? La Virgen del Carmen, la Divina Pastora, la Chinita, San Andrés, San Ifacio, San Juan, San Luis de los Morros, San Luis de la Orden. Imagínense, esos no son los santos, esos son estatuas. ¿Sí o no? Los santos están aquí esta mañana. Amén. Santos vivos. Amén. Amén. Los santos muertos. ¿Sí o no? Amén. ¿Eh? Allá, hermano, Ranulfo estaba en visitó un hermano, que no me recuerdo, un hermano creo que fue de él. Y él llegó así, sin de previsto, no le dijo nada, sino que él llegó y el hermano dijo, bueno hermano, yo no tengo, en verdad, no tengo dónde operarte, darte hospedaje para que descanse eso. Lo que sí te puedo decir que ahí tengo un poco de santo. Y ahí puedes dormir con ellos. Y hermano, pues no hay problema. Si tenés santos ahí, aquí va uno más, porque este va vivo, aquí está muerto. Aquí este está vivo, porque aquí está muerto. ¿Ah? Entonces, Dios habla a través de los santos vivos. Los santos vivos hoy es el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo. Ya el hermano Laja se fue. Ya no podemos seguir mirando, por eso en Isaías 45, 20, sin mirar a mí todos los términos de la tierra y ser salvo. Amén. Ahora más que nunca estamos viendo la voz de arcángel. Cada día Dios nos va ampliando más. ¿Sí o no? Y si Jehová habla, Amos 3:7 dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin revelar su secreto a sus siervos, los profetas. Amén. La voz de aclamación era un profeta, pero la voz de arcángel, Amos 3. Isaías era el profeta, pero María era la profecía, ¿sí o no? José era el profeta, pero Israel era la profecía. Abraham era el profeta, pero Sara era la profecía. Amén. Isaías el profeta. Dijimos que Amos 3:7, ¿verdad? Dice, porque no hará nada Jehová el Señor, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Es un profeta. ¿Qué trae un profeta? Vamos a ver quién me dice. ¿Qué trae un profeta? ¿Ah? Profecía. Ahora, ¿quién es la profecía? Amos 3:8. La voz de aclamación era un profeta. La voz de arcángel es profecía, es Cristo. Amén. En una novia dice, si el león ruge, ¿qué león rugió? 1963, ¿qué león rugió? Lea Apocalipsis 10:1, y vi descender del cielo un ángel fuerte, con un librito en sus manos, ¿sí o no? ¿Y qué vio ahí? Dice, y rugía como ¿qué? Como un león. Ya Dios no viene como el cordero, Él viene como el león de la tribu de Judá. Amén. El león de la tribu, Él viene como el juez. Amén. Amos 3:8. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Y si Jehová, el Señor, dice, si el león ruge, ¿quién no temerá? Y si habla Jehová, el Señor, ¿quién no profetizará? Amén. Ya Dios habló, ¿sí o no? Ya Dios trajo profecía. Pero ¿quién es la profecía? Porque vemos a Isaac era el profeta, pero María era la profecía. Vemos a Sara, vemos a Abraham, pero no vemos a Sara. Sara es la profecía. Vemos a Isaac, pero no vemos a Rebeca. ¿Quién era la profecía? Rebeca. ¿Sí o no? Entonces, Dios trajo un profeta. William Branham. ¿Qué trajo William Branham? Profecía. ¿Quién es la profecía? ¿Dónde está la profecía? Yo no me puedo identificar con Malaquías 4:5. Ese es William Branham. Lucas 17:30, William Branham. Apocalipsis 17, William Branham. Amos 3:7, William Branham. Apocalipsis 18:4, William Branham. Apocalipsis 22:9, William Branham. ¿Qué más? Y así sucesivamente. Esas no son escrituras para mí, eso es escritura para un profeta. ¿Sí o no? Será la voz de aclamación. Yo no me puedo identificar con eso.
¿Dónde estoy yo? Yo soy Apocalipsis 22, 17. El espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que quiera beba gratuitamente del agua de la vida. ¿Sí o no? Yo soy Apocalipsis 19, 7. Gocemos y alegremos, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha aparejado. Amén. Yo soy Efesios 4, 11. El mismo Dios constituyó unos apóstoles, otros profetas, otro evangelista, otro pastor y otro maestro. Amén. Yo soy Efesios 4, 12. ¿Sí o no? ¿Ve? Para la edificación de los santos. ¿Sí o no? Vamos a leer Efesios 4, 12, porque Efesios 4, 11 ya sabemos que son los ministerios, pero Efesios 4, 12. Amén. Dice Efesios 4, 12. A fin de perfeccionar a los santos. ¿Quién está perfeccionando la novia y el ministerio quinto? Amén. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Allá la voz de aclamación era Cristo en un cuerpo singular. La voz de arcángel es Cristo en un cuerpo místico, cuerpo misterio, un cuerpo plural, un cuerpo mundialmente. Amén. Amén. Verso 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, que es fe de revelación, y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Amén. Ahí está. ¿Ve? Nunca Dios, oigan otra vez, nunca. Esta es una base para decirle a los hermanos que nos están diciendo que nos estamos adelantando, que es inaceptable, que le estamos quitando mérito al hermano Branham, nada de eso. ¿Ve? Es una pregunta que hay que hacer, hermanos, ¿verdad? Hermanos ministros, hermanos. Si la voz de aclamación, que era el hermano Branham, Dios la levantó en 1965, Dios se llevó ese cuerpo. Después de 1965, ¿a dónde queda Cristo? No puede seguir Cristo en la voz de aclamación, porque Cristo siempre busca un cuerpo, sea singular o sea plural, porque en todas las edades se fue Pablo. ¿A dónde quedó ese mensaje? Apocalipsis 2.1, escribe al ángel de la iglesia, Apocalipsis 2.1 dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, singular Pablo, pero no se quedaba singular. Apocalipsis 2.7 dice, el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ya era un mensaje plural. Pablo partió, la edad de Efesios duró del 53 al 170, pero creo que Pablo partió en el 60 y pico, 63. Pablo, o sea, no duró esa cantidad. ¿Dónde estaba ese mensaje? En un cuerpo místico, porque Pablo se fue, pero ¿hasta dónde duró? Ajá. Vamos al más largo, ¿verdad? Y así sucesivamente. Si leemos Apocalipsis 2.8, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, Irineo, ¿verdad? Singular. Apocalipsis 2, Apocalipsis 2, dice, el que tenga oído, oiga. Apocalipsis 2.11. ¿Ve? Y así, cada uno de los mensajeros, ¿verdad? Apocalipsis 2.17, el que tenga oído, oiga lo que dice el Espíritu Santo. Apocalipsis 2.29, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice. Ahora, desde el 606, que era Colombo, a 1520 Colombo, según dicen que Colombo nació, no entró en 1606, ¿no? Muchos hermanos dicen eso, pero sabemos que el que comienza las edades y termina las edades es el Espíritu Santo. ¿Ves? No es en sí, no es el hombre, porque a la edad de la Odisea el hermano Branham no nació en 1906, el hermano Branham nació en 1909, y la edad de la Odisea empieza en 1906 y termina en 1963, ¿sí o no? ¿Ves? Pero la realidad del mensaje es que ese mensaje pasaba plural, ¿sí o no? Siempre pasaba plural, siempre pasaba plural. ¿Ves? Ahora, el hermano Branham se va, es una voz, voz de aclamación. ¿Cuándo es la voz de arcángel? En 1965. ¿Ves? La voz de aclamación en su plenitud, 1963 a 1965. Hay buena página 7 de la fiesta de la trompeta, párrafo 43. El hermano Branham dice, la Biblia se me hizo un libro nuevo cuando Dios me reveló los 7 sellos. La Biblia se le hizo un libro nuevo.
Página 69 de La Brecha, libro negro, libro Los Sellos, párrafo 55, dice: este libro no me es revelado, sino hasta que las edades de la iglesia y las edades dominacionales hayan terminado y el tiempo no es más. Entra el ser eterno, ¿sí o no? Entra el ser eterno en su plenitud en voz de aclamación, 1963 a 1965. Todos los misterios fueron revelados. 1965 Dios se lleva voz de aclamación, entra la voz de Alcaja. ¿Dónde entra la voz de Alcaja? En su amada, en su esposa. Amén. Se va Juan el Bautista, ¿dónde estaba la resurrección? En Jesucristo. Ahí estaba la resurrección. Juan el Bautista era la voz que clamaba en el desierto, era la voz de aclamación, ¿sí o no? Voz que prepara el camino a Jehová. ¿Qué vino William Branham a preparar el camino a quién? A Jehová, es lo mismo. Decapitan a Juan el Bautista, ¿dónde queda la voz de Arcángel? En Jesucristo. Y así Dios siempre se movió en un cuerpo vivo. Aquí en la tierra Dios siempre usa cuerpo vivo. Cuerpo vivo. ¿Ve? Voz de aclamación en un profeta. Voz de Arcángel, cuerpo misterio. Cuerpo misterio es un misterio. ¿Por qué? Porque Cristo mora en ese cuerpo. Amén. Dios está aquí. ¿Cómo Dios está aquí hoy? Dios está aquí en forma de su palabra. Dios está aquí en forma del Espíritu Santo. Amén. Amén. San Juan 19:34, raga allá que sale de allá agua y sangre. ¿Qué salió de ahí? La novia. San Juan 6:63, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Amén. Juan 1:1, eres el verbo. ¿Qué es la novia? La palabra. La palabra, si eres el verbo, la novia es la palabra. Y el verbo y la palabra son lo mismo. Amén. Pero desde Génesis hasta Apocalipsis Dios se ha movido en cuerpos vivos, no en cuerpos muertos. Por eso que el diablo nos quiere poner, mira, es voz de aclamación, ve, espíritu de rana. Dios ha traído 4 unciones: la unción de León Pablo, la unción del buey Colombo, la unción del rostro de hombre Martín Lutero, la unción del águila William Mario Branham. Se va William Mario Branham, ¿dónde queda la unción del águila? En la esposa. Amén. Amén. En la esposa. Para poder ver la voz de Arcángel tenemos que tener la unción del águila. Y águila volando. Amén. El águila mata y come. Amén. El águila mata y come. El águila no come animal muerto. El águila come animal vivo. Amén. Donde estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Amén. Hoy el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo está en su amada esposa. Amén. Y eso lo dice Pablo. En Efesios, Pablo hablando del matrimonio, ¿verdad? Dice: mujeres, sujetad a vuestro marido, marido, amad a vuestras mujeres. ¿Ve? Va hablando ahí, pero Pablo dice en Efesios 5:32, dice: grande es este misterio, mas yo hablo de Cristo y su iglesia. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque ya es el tiempo de que ya la no que cuando la novia, cuando no, ya el hermano Braja la llamaba novia porque era el tiempo del mensajero. Ya somos la esposa del Cordero. El hermano Braja dice en la página 256 de Casamiento y Divorcio, el hermano Braja dice la novia, pero ¿verdad? Si somos, la lógica es la esposa, porque como una novia va a estar embarazada, el hermano Braja dice novia porque él era el mensajero, ¿sí o no? Dice, la novia está empreñada. ¿De qué? De la palabra. Dice, él rechazó, dice en esa página 256 de Casamiento y Divorcio. Creo que es párrafo 256 de Casamiento y Divorcio. Dice, él rechazó a los luteranos porque no quisieron embarazarse, empreñarse de la palabra. Rechazó a los metodistas porque no se quisieron empreñar de la palabra. Rechazó a los pentecostales porque no se quisieron empreñar de la palabra. Amén. La esposa hoy está embarazada. ¿De qué? De la palabra. ¿Y quién es la palabra? Nuestro Señor Jesucristo. Estamos como María. ¿De qué estaba embarazada María? De la palabra. ¿Quién estaba en María? La resurrección. ¿Ve? ¿Qué representa una mujer de Génesis hasta Apocalipsis en la iglesia? ¿Quién estaba embarazada de la voz de aclamación? Elizabeth. ¿Quién era la voz de aclamación? Juan el Bautista. ¿Quién estaba embarazada de la voz de Arcángel? María. ¿Ah? ¿Quién es María hoy? ¿Figura de quién? Oye la realidad, ¿quién es María hoy? La novia. Bienaventurada te llamarán todas las naciones. Elizabeth le dijo: bendita tú eres entre todas las mujeres. Amén. Bendita la novia entre todas las iglesias. Amén. Bendito es el fruto
de tu vientre. Amén. ¿Qué es eso? ¿Qué tenía María allá? La palabra. ¿Y de qué está empreñada la novia hoy? ¿Qué se come la novia, la esposa en Apocalipsis 10, 8 al 11? Vamos a leerlo. Ya con eso terminamos. Amén. Amén. Apocalipsis 10. Aquí está la novia, la esposa empreñada de qué? De la palabra. Apocalipsis 10, 8. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ven y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciendo que me diese el librito y me dijo: toma, cómelo, te amargará en el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel, lo comí y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido amargó mi vientre. Y me dijo: es necesario que profetice otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿Quién está haciendo esto? La esposa del Cordero. ¿Quién es esta? La voz de arcángel. Amén. Amén. ¿De qué estaba embarazada María? ¿De qué estaba empreñada? De la palabra. ¿De qué está empreñada la esposa? De la palabra. Amén. 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 ¿Sí o no? Amén. El librito que estamos embarazados de la palabra. Amén. ¿Cómo un hombre puede estar embarazado? No, esto es espiritualmente. Amén. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 2:14, dice: el hombre natural no percibe las cosas de Dios porque por él son locura. Si hay que definir espiritualmente. Amén. Porque si no, nos vamos a un extremo. Pero hoy más que nunca Dios nos está empleando la voz. ¿La voz de qué? La voz de arcángel. ¿De qué está embarazada María? De la palabra. Amén. ¿De qué está embarazada la esposa? ¿Quién la embarazó? No la embarazó Eliasí. ¿La embarazó qué? Isaac, su esposo. Amén. Amén. ¿Con qué la embarazó? Con la palabra. Amén. Amén. Por eso la novia no cree credos, dogma, mandamiento de hombre. La novia cree la palabra. Amén. Dios a través de hermano Abraham predicó un abismo llamando a otro abismo. Si hay un abismo que llama, hay un abismo que responde. Amén. Mis ovejas oyen mi voz y me sigue. ¿Sí o no? Vamos a terminar. Ahora sí vamos a terminar con Lucas para que entendamos ahí mejor, ¿verdad? Porque si María es bendita, ¿qué más? La novia también es bendita. ¿Sí o no? Lucas 1:39. Ahí vemos la voz de arcángel y la voz de aclamación. Amén. María visita a Elizabeth. En aquellos días levantándose, María fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. ¿Qué tenía Elizabeth? ¿De qué estaba embarazada Elizabeth? De la voz de aclamación. Hubo un tiempo que la novia estuvo embarazada de la voz de aclamación, ¿sí o no? ¿Quién era esa Elizabeth? ¿Sí o no? Entonces, verso 43, ¿por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor, oigan esto que dicen los católicos, la madre de mi Señor, no sabemos que María fue la madre del cuerpo, donde Dios venía a morar, amén. María le alquiló el vientre a Dios, ¿sí o no? Es la madre de mi Señor porque era la madre del cuerpo, más no la madre de Dios, porque Dios como Dios, Dios no nace, Dios no muere, Dios no tiene principio y Dios no tiene fin, amén. Dice: la madre de mi Señor venga a mí, porque tan pronto como llegó la voz de tu saludo, ¿no?, a mi oído, la criatura saltó de alegría en mi vientre. ¿Quién saltó? La voz de aclamación. ¿Ve? Bienaventurada la que crió, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor. Amén. Ahora el verso Lucas 1, Lucas 1, vamos a leer desde el verso 29, 1:29. Mas ella cuando le vio se turbó
por su palabra. Pensaba que salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo a María, no tema porque ha hallado gracia delante de Dios. Ha hallado la novia gracia delante de Dios. Amén. Gracia es favor y merecido. No nos merecíamos nada, es la gracia de Dios. Amén. Ahora concebirá en tu vientre. Ahora concebirá en tu vientre. ¿De qué va a concebir? De la voz de arcángel, ¿sí o no? Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Amén. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios dará el trono de David a su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá se llamará Hijo de Dios. He aquí que tu parienta Elizabeth está también, ha concebido un hijo en su, y este es el sexto mes para ella, la que llaman estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva, he aquí la esclava del Señor. Dice, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Amén. Bienaventurada es María. ¿Quién es bienaventurada? La novia. Amén. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre. Que no estamos comiendo el libro. ¿Quién es el libro? Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Este libro lo habló Abel. En Génesis, Abel trajo un cordero, ¿sí o no? Abel vio Apocalipsis 13:8 y adoraron a la bestia. ¿Quién es la bestia? La Iglesia Católica Romana. Y adoraron a la bestia, cuyo nombre no está escrito en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Amén. Amén. ¿Ve? ¿Quién manipuló la voz de Dios? La voz de Dios ha sido manipulada por la Iglesia Católica, por la denominación, y muchos de este mensaje han manipulado la voz de Dios. Le han dado interpretación privada a su palabra. Dios es su propio intérprete. Cuando la palabra se cumple. Amén. Ninguna iglesia puede interpretar la palabra de Dios. Dios es su propio intérprete. Cuando la palabra se cumple. Amén. Dios nos bendiga a todos. Dios nos guarde a todos en este